Muy buenos días, amados hermanos. Dios les guarde y les bendiga. Hoy desde acá, de Alto de Saptenillo, de la iglesia Rosa de Salón, en Sánchez de Vallecas, Madrid, le damos un saludo y que reciban todos esa gran bendición en este comienzo de año. Le damos gracias a Dios por todas las cosas. Y en este momento es propicio para darle continuidad al estudio bíblico, el primer ejemplo bíblico del diezmo. Este es el número 21. Y quiero decirles que durante la semana se estuvieron transmitiendo por el grupo de la iglesia las lecturas devocionales respectivas para este estudio. Y quiero dejárselos para que cada uno de ustedes, desde donde nos estén conectando, para que lleven la secuencia del estudio. Las lecturas devocionales son la ofrenda que agradó a Dios en Génesis 4, del 2 al 7, una ofrenda de gratitud a Dios, Génesis 8, 20, 22, el primer diezmador de la historia, Génesis 14, 17, 24, un creyente que juró pagar sus diezmos, Génesis 28, 18 al 22, bendiciones prometidas a los que diezman, Malaquías 3, del 6 al 12, y Jesús corroboró la práctica de diezmar, Lucas 11, 42. Para el día de hoy vamos a estar llevando, quiero recordarles a los que me están siguiendo y que si ya vieron la primera parte, pues estamos enfocados en estos puntos. En el bosquejo de estudio tenemos el primer creyente en pagar los diezmos, y eso está dividido en dos letras. La A, dos reyes recibieron a Abraham. Esto está en Génesis 14 del 17, el 21 y del 21 al 24. En la letra B, Abraham adoró con sus diezmos, en Génesis 14, 19 y 20. En el punto número 2, el diezmar como acto de adoración, Hebreos 7, del 1 al 8. Y tiene dos puntos. Punto A, Melquisedec, tipo de Cristo. Eso está en Hebreos 7, del 1 al 3. Y el punto B, el diezmo, expresión de gratitud, Hebreos 7, del 4 al 8. Y el punto número 3 es el diezmo trae bendiciones, Malaquías 3, 11, Lucas 11, 42. Y los puntos A, si se da con fe y esperanza, Malaquías 3, 10. Y el punto B, si no se descuida lo demás. Entonces vamos a continuar con el primer creyente en pagar los diezmos. Y aquí nos vamos a ubicar en Génesis 14, del 17 al 20. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer el número 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con que él estaba, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey.
sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. En la letra A, en este punto, trataremos dos reyes recibieron a Abraham. Al final de la lección anterior se indicó que Lot, el ambicioso sobrino de Abraham, puso sus ojos en las llanuras del Mar Muerto y por allí se estableció. Poco a poco se fue uniendo a las perversas ciudades de Sodoma y Gomorra, vecinas de otras tribus como Adma, Seboim y Zoar. Estos pequeños reinos del sur de Canaán fueron dominados por Kedorlaomer de Elam, Amrafel de Sinar y otros reyes de la Mesopotamia durante 12 años. A los 13 años se rebelaron y no pagaron más impuestos a los invasores. Un año más tarde, estos vinieron a atacar y saquear a los pequeños súbditos, llevando muchos prisioneros, entre los cuales iba Lot. Cuando Abraham fue informado del secuestro de su sobrino y todo lo que éste poseía, preparó a sus hombres y en compañía de otros aliados fue tras los reyes orientales hasta Dan, donde los atacó de noche. Luego los persiguió hasta el norte de Damasco, donde rescató a Lot y un gran botín. A su regreso, los reyes salieron a recibirlo. El rey de Sodoma le preparó una fiesta pagana en el valle de Saba, y eso está en Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaba, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Este lo quería premiar con los bienes que había rescatado de manos de los reyes del oriente. Pero Abraham rechazó tal oferta, ya que había jurado al Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que no tomaría nada de las riquezas de maldad. Y aquí nos vamos a Génesis 14, 21, 23. Génesis 14, 21, 23. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Hasta el 23. Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Proseguimos. La segunda ceremonia fue oficiada por un personaje muy especial y bastante misterioso, Melquisedec. Este príncipe cananeo, de nombre hebreo Malquisedec, rey de justicia, rey de la ciudad de Salem, ciudad de paz, era a la vez sacerdote del Dios Altísimo, el Elión. Las palabras de Melquisedec son una alabanza a Jehová, con lo cual se le indicaba a Abraham que su victoria debía atribuirse a Dios. En el punto que continúa, en la letra B, Abraham adoró con sus diezmos.
Me perdonan, pero con el frío que hace acá, las gafas se me empañan y no puedo ver bien. Las palabras pronunciadas por Melquisedec en su bendición no solo son elocuentes, sino también de un profundo significado sacerdotal. La primera expresión estaba destinada a elogiar ese gran patriarca, que de un momento a otro se convirtió en un instrumento de liberación, no solo de su sobrino, sino también de los pueblos que lo rodeaban. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y aquí lo podemos buscar en Génesis 14, 19. Y dice: y bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Ok? Entonces continuamos. Este rey no le ofreció cosas materiales, porque Abraham tenía muchísimo. Y le podemos llevar a una lectura en Génesis 13:2, donde dice, luego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. O sea, que aparte de todo lo que ya tenía, en este momento estaba obteniendo otras cosas del cual él prácticamente no tenía necesidad, y por eso es que él hace el énfasis y dice que bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y él no le ofreció más que, vamos a seguir desglosando aquí, y dice: ¿cómo no habría de triunfar un creyente de la calidad de Abraham, guiado y ayudado por un Dios como Jehová, el Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Esa victoria era solo un presagio de los incomparables triunfos que obtendrían sus descendientes unos 4 siglos más tarde. Por su parte, Abraham reconoció que Melquisedec representaba a Dios en ese momento, por lo que le dio los diezmos de todo. Génesis 14:20. Y allí podemos leer: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esto nos enseña que el diezmar es parte del culto de adoración a Dios, a pesar de que los diezmos se dan a sus ministros. En esto también nos sirve de ejemplo el progenitor del pueblo de Dios y padre de todos los creyentes. Ahora vemos aquí la diferencia en los ofrecimientos que se le hace tanto de un rey como Melquisedec. Melquisedec, vamos a seguir leyendo. Él ofreció la bendición para bendecirle, para agradecerle a Dios porque él le había ayudado, y simplemente él llegó para compartir pan y vino. Y el otro estaba ofreciendo riquezas, pero riquezas que lo que ocasionan son desgracias, riquezas de maldición, riquezas mala vida. ¿Ok? Entonces continuamos y hablamos de Melquisedec. Lo que vamos a destacar, hablar un poco sobre estos personajes que participan en el tema que se está refiriendo.
Melquisedec, tipo de Cristo. Y esto lo buscamos en Hebreo del 1 al 3. Vamos a tenerlo preparado allí, mientras que vamos a leer la lectura que nos indica el estudio. ¿Ok? Busquemos Hebreo del 1 al 3. En la sección anterior usamos la única referencia histórica que se da en la Biblia acerca de Melquisedec, sin informarnos de su origen o su servicio a Dios. Aparece repetidamente en ocasión del regreso de Abraham de la victoria contra Kedorlaomer y otros reyes orientales. Eso lo reflejamos, ya lo leímos en Génesis 14, 17 al 20, lo tuvimos en el estudio pasado, ahora lo acabamos de leer. A través de las generaciones se ha dado distintas interpretaciones acerca de la persona de Melquisedec. Los rabinos aseguran que era Sem reencarnado. Muchos creen que era un ángel. Otros han pensado que fue Cristo. Pero eso contradiría el sentido de Hebreos 3. Entonces, vayamos a la palabra en Hebreos del 1 al 3, Hebreos 7, del 1 al 3, y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Dios es bueno, Dios es bueno. Donde lo describe como un semejante al Hijo de Dios, una expresión muy centrada en la que sugiere que este era un rey que también ocupaba el cargo de sacerdote en su ciudad Salem. Aunque hay pocas historias de él, sabemos que era un rey muy justo, que servía a Jehová, el Dios Altísimo, a pesar de que aquel era un pueblo cananeo. Ya no en el tiempo de Josué, el que ocupaba ese lugar era Adonisedec, pero no contaba con las cualidades de su precursor. La segunda mención de su nombre en la Biblia se encuentra en el Salmo 110:4. Busquemos Salmo 110:4. ¿Ok? Y específicamente el versículo 4 dice 110:4. ¿Lo tienes? Ok, dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Allí David, en su estudio poético, le da gran sentido escatológico. Anunció a un rey sacerdote que oficiaría para siempre según el orden de Melquisedec. Aún David tomó a Salem o Jebús y la convirtió en capital, Jerusalén, lo que dice en el Salmo 110:1. Y dice, Jehová dijo,
a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Esa fue la interpretación que Jesús mismo le aplicó a este salmo ante los judíos en Mateo 24, del 41 al 45. Ahora nos dirigimos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento y busquemos la cita asignada en Mateo 22, del 41, Mateo 22, del 41 al 45. Y leemos diciendo, Mateo 22, del 41 al 45. Y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Okay? ¿Cómo es su hijo? Por su parte, el autor de Hebreo, bajo la unción del Espíritu Santo, tomó a Melquisedec como tipo de Cristo en su misión en la tierra. Jesús es rey, profeta, sacerdote del Dios Altísimo, pero su sacerdocio no es del orden de Aarón ni de la tribu de Leví. Jesús fue de Judá y su ministerio es eterno, no temporal. Lo importante para nosotros es que, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambios de la ley. Hebreo 7, versículo 12. Vamos a Hebreo. El 7, pero el versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Ok? Entonces, Melquisedec fue precursor y tipo de Cristo en varios aspectos. Pasamos a el punto B para ir terminando el estudio del día de hoy y seguiremos para el próximo día, muy pronto. El diezmo, expresión de gratitud. Ante la espléndida presencia de Melquisedec, Abraham dio los diezmos de todo y así adoró a Dios. Pero, ¿por qué mostró tanta reverencia a Melquisedec? ¿Y por qué aceptó sin reparos ese acto del patriarca? No cabe duda de que Dios había designado a este rey y sacerdote de Salem como ejemplo de justicia y de paz, y como el tipo perfecto del Hijo de Dios, a cuya semejanza fue hecho. Y nos vamos a Hebreo 7:3. ¿Ok? Por eso es que esto se llama estudio, porque ¿de dónde vamos a estudiar? De la palabra de Dios. Y vamos a ir confirmando cada cosa, a ver si es que lo estamos inventando o es que nos estamos guiando por el mejor manual de instrucción. Entonces, en vamos a estar buscando Hebreo
7:3, que ya lo teníamos ahora, pero vamos a leer el versículo 3, ¿no? ¿Sí? Dígame. Amén. Bueno, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ya lo habíamos leído y recalcamos otra vez para que se nos vaya quedando. Abraham, consciente de ello, puso en sus manos el diezmo. La grandeza de este sacerdote del Dios Altísimo se destaca en el versículo 4. Vamos a leer el número 4 y dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Muy bien. Entonces, Abraham, consciente de ello, puso en sus manos el diezmo. La grandeza de este sacerdote del Dios Altísimo se destaca allí en ese versículo. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Se indica además que los sacerdotes levitas tomaban el diezmo de sus hermanos. En cambio, Melquisedec lo tomó y bendijo al que tenía las promesas. Y vamos a seguir en el mismo Hebreo los puntos 7, 5 y 6. 7, capítulo, y los versículos el 5 y el 6. ¿Ok? Y leemos en el nombre de Jesús. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente, me pasé, me equivoqué, perdón. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. El propósito del autor de Hebreo era probar el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, era superior al de los levitas, los cuales servían según el orden de Aarón. Por eso hace énfasis en que sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. En este caso, el menor era Abraham, del cual vino Leví, porque estaba recibiendo la bendición que le otorgaba uno que servía a Dios y anunciaba al gran sumo sacerdote que había de aparecer en Cristo, Jesús. Lo que se dice en el versículo 8. En el versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Entonces, que habría de aparecer Cristo Jesús. Lo que se dice en este versículo. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, ha dado lugar a que se le atribuya a Melquisedec un origen celestial. Pero el testimonio que se da en el de Génesis 14, que lo leímos, ya lo hemos leído bastantes veces, pero vuelvan a leerlos y en su casa sigan repasando, 14, 17, 20, lo único que hace es guardar silencio acerca de su muerte. Sin embargo, eso basta para identificarse con Jesús, quien vive por la eternidad para interceder por su pueblo. En cambio, el sacerdote de los levitas es temporal y es humano. Entonces, vamos a continuar con esta parte ahora y lo paramos
por el tiempo. Dice la letra que continúa, vamos a pasar a otro punto. Se da con fe y esperanza. Se da con fe y esperanza. En este punto es el que vamos a continuar para la próxima clase, y la B, si no se descuida lo demás. Luego también enfocaremos el lugar donde sucedieron estos hechos, ¿verdad? Y hacemos un pequeño resumen de todo lo que se abordó en este estudio. Que el Señor les continúe dando sabiduría, que el Señor les continúe bendiciendo, y grandes cosas vienen para los hijos de Dios. Amén. Amén. Dios les guarde y les bendiga, mi hermano.